Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión, 20 para Santiago y la región del Cibao, 30 para Santo Domingo Sur y Este de la República, a través del 76 de Claro, 293 de WIN, ambos a nivel nacional y por supuesto en todos los cables municipales de la República. Gracias por acompañarnos, también a aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales. Abrazos a todos en este miércoles 23 de julio del año 2025. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a los que nos acompañan en este cotidiano que nos permite difundir informaciones, analizarlas, enseñar lo que hay detrás de la noticia y definitivamente conectado con cada uno de ustedes. El propósito, que usted salga bien esté informado. mejor. Si va a salir, salga mejor informado, y si se va a quedar en la casa, no estará aislado, sabrá qué se cierne sobre usted. Si aprovecho la oportunidad para que me deje una mano en el proceso mediante el cual pueda yo entender al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No hay forma. Ese señor es difícil de entender. Ha anunciado que para viajar, que si usted viaja a los Estados Unidos, tiene que pagar un adicional de $250. Y Pero que si eso no usted es se para- porta bien allá, usted podría recibirlo de vuelta, como pago al buen comportamiento. O sea, que hay que pagar una fianza para entrar a Estados Unidos. Exacto, pero la fianza no es seguro que te la dan, lo cual es una mordida al estilo Donald Trump, que está al acecho, que tiene una vida de sorpresa, de todo para mí, nada para ti, y si algo malo salió, no fui yo, era tú. ¿Tú entiendes? Que si hay una ley ahí con una debilidad, yo la aprovecho y me meto en embuste. Usted ven y vive estudiando eso. Yo no sé realmente, Atahualpa, los amigos televidentes y los que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica, qué legado piensa dejar Donald Trump. ¿A dónde él desea estar en su paso por la historia? Sabemos que en Estados Unidos hay mucha gente que son fundamentalistas, sin ser árabes, ni ser fundamentalistas, porque el fundamentalista es el que asume una posición extrema dentro de una ideología. Y sobre todo los fundamentalistas tienen respuesta dura a los adversarios. Entonces, hay un déficit en Estados Unidos que él prometió que conjuraría, porque es la preocupación de los norteamericanos. Un déficit que no se sabe cómo se va a llenar. Estados Unidos ha botado mucho dinero, pero Estados Unidos también tiene una población que crece, que no son productivas, muchos porque se han idiotizado con el consumo de drogas, la última de las cuales es el fentanilo, generando zombies, y además de meter las narices en todas las partes, tener organismos que ahora le pesan, de alegado desarrollo y apoyo a otras naciones, pero que servían, ¿verdad?, como el bosque donde se esconde la lupa de el interés y el discurrir de cada nación donde ellos entienden que deben participar. Entonces Estados Unidos, una gran nación, señor, cuando usted se pone a estudiar, a revisar la vida de los Estados Unidos, a donde se desarrollaron la mayoría de los inventos que cambiaron el mundo, incluyendo la aviación, que fue Estados Unidos. La aviación me refiero que puede ser comercial, donde un piloto controla la nave de un lado A, de un punto A a un punto B.
Y si usted pone a ver todo y lo que ese talento ha aportado a la humanidad, usted siente admiración y respeto por los Estados Unidos. Pero resulta, viene a ser que Estados Unidos, sobre todo los últimos dos presidentes que ha tenido, uno evidentemente no tenía el desarrollo mental ya, era una situación propia de la edad, cometía errores, no estaba lúcido, pero quería seguir. Y este, que una vez fue presidente y no pudo reelegirse, aunque sí se repostuló, estaba pendiente de su segundo periodo. Y miren lo que ha hecho. Han convertido a Estados Unidos en un país solo. Rusia, ahora yo estoy amenazando a Rusia, pero Rusia es el país que tiene más territorio del mundo. Segundo país con más territorio del mundo, Canadá, enemigo, y eran tradicionales, eran hermanos. Tercer país con más territorio en el mundo, China, enemigo de nosotros. Señores, no sabemos exactamente a dónde va. Mucha gente dice, bueno, es un método de Trump, pero a él le dio resultados la otra vez y ahora, pero nada de lo que él se ha propuesto ahora le ha salido. No, y con la economía de Estados Unidos en una esquina de la recesión. Exacto. Pero los norteamericanos votaron por él. Sí. Usted no quería Trump, cojan Trump ahora. Exacto, cojan Trump. Y los hispanos también que votaron mucho por él. Reguilen ese trompo en la uña. Pero ahora resulta que el 52%, él ganó con 52%. Bueno, por ahora él tiene el 52% de gente que desaprueba. Bueno, dense 3 golpes en el pecho, ¿verdad? Como hacen algunas personas por arrepentimiento. Miren, señores, esto lo voy a señalar nada más a materia de información y de conocimiento. Es risible cuando alguien le dice a una comunidad o al país, en este caso, como es el tema que me ocupa, que voy a acatar la sentencia de un tribunal. Y era opcional. Como si fuera opcional de que yo la acato o la desacato, la apruebo o la desapruebo. Y ese es el caso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque el Tribunal Superior Electoral es la única instancia para conocer asuntos que tienen que ver con el sistema electoral y el sistema de partidos. Una sentencia del Tribunal Superior Electoral es inapelable. Usted puede someter un recurso de revisión ante el mismo tribunal, pero imagínese usted decirle a Randy que revise una decisión que él tomó. Exacto. Que la tomó bajo su formación y conocimiento y las facultades que le otorga la ley. ¿Verdad? Eso es como decirle, pues una cosa es yo decirle, mira, revísame José, la sentencia que dio Randy. José puede tener otro criterio y otra interpretación de lo que sustentó la decisión de Randy, pero Randy tendrá la misma decisión o el mismo criterio para revisar lo que ya falló. Porque no se va a desdecir. Exactamente. Entonces, en el caso del PLD, ¿qué fue lo que dijo el tribunal? El tribunal consideró que no era una consulta lo que iba a hacer el PLD, que eso era lo que supuestamente pretendía, sino que en vez de eso disfrazado de consulta, el PLD lo que buscaba era impulsar de forma cuasi soterrada, eso lo digo yo, pero la sentencia dice impulsar de forma coordinada la promoción de un actor político específico con miras a su posicionamiento dentro de la organización partidaria antes del inicio del periodo preelectoral legalmente establecido y habilitado, lo que tiene como resultado favorecer a una precandidatura sobre otra de cara al proceso preelectoral del año 2027. ¿Qué fue lo que le dijo en buen dominicano
el Tribunal Superior Electoral al PLD, ustedes lo que están tratando de disfrazar como una consulta, una acción deliberada para favorecer determinada precandidatura y posicionarla fuera de tiempo antes de que llegue la fecha establecida para el proceso electoral interno del año 2027. Punto. Cosa que ya habían hecho Lo hicieron para que ganara uno y le salió mal. porque no le quedó de otra. Exacto. La idea de lanzar, de aprovechar la imagen que en ese momento tenía Abel Martínez Sí. y que había demostrado que podía exhibir músculos dentro del PLD y fuera del PLD, llevó al PLD a hacer un proceso de consulta por adelantado que solo dejó pendiente la oficialización de esa consulta y que no apareció nadie que impugnara esa consulta y que sometiera a la ley al PLD. Porque si hubiese aparecido alguien que eleva un recurso al Tribunal Superior Electoral en ese entonces, probablemente esa consulta eleccionaria, porque fue una consulta eleccionaria, hubiese sido anulada y el PLD tendría que haberse sometido a un proceso interno como establece la ley de régimen electoral y la ley de partidos. Lo que pasa es que ahora, cuando se anunció, aparecieron quienes hicieron la elevación del recurso y el tribunal falló como tenía que fallar. Claro. Pero le dio un boche directo cuando le dijo, ustedes lo que están tratando de favorecer a una precandidatura de acuerdo a lo que ustedes han diseñado, que no es ninguna consulta. ¿A quiénes o a quién podía tener la intención de favorecer un proceso de esta naturaleza? Evidentemente que no era Abel Martínez. No. No. ¿Tendría nombre y apellido eso? Nombre, apellido y hasta apodo. Apodo también. No del todo Agradable. agradable. En un mundo Pero machista, ¿verdad? Eso tenía un nombre que se llama Francisco Javier García. Sí. Para no dejarlo en el aire. Pero es risible cada Que vez es un buen candidato, con mucha sí, experiencia política, con dos profesiones diferentes. No, y un vasto conocimiento de lo que son los procesos electorales en la República Y uno de los Dominicana. jefes de campaña más exitosos de la historia política moderna de la República Dominicana, ¿verdad? Y fue un funcionario con el que usted puede señalarle cosas, pero no fue un mal funcionario. ¿Cuál es la necesidad de hacer una trampa? Porque usted supone, si un partido, que es La una agrupación mañosería. legal que aspira al poder, está haciendo maña desde abajo, o violando la ley, en algún momento lo mismo. Yo digo, poeta. Entonces, si yo tengo un voto reflexivo, no de arrastre, pues a mí no me va a arrastrar nadie, pero hay muchos que son arrastrados. ¿Qué digo yo? Bueno, pero si eso es para ir a una consulta dentro de sus iguales, en el marco de lo que dice la ley electoral y el órgano que organiza las elecciones, conforme a esas leyes, ¿qué usted espera que hagan cuando lleguen al poder? Eso diría una gente, ¿verdad?, reflexiva. Porque si el muchachito del barrio que no estudia y roba a todo el mundo, después usted lo nombra administrador, ¿qué hace? Digo, esto es una exageración mía, porque yo no creo que Francisco Javier tenga eso, pero sí me refiero al partido, que es peor. Me refiero al partido, porque ese partido estuvo en el poder. Pero déjeme decirle algo, nunca he concordado con las actitudes y acciones de direcciones de partidos políticos en la República Dominicana que utilizan vericuetos para hacer o para obtener resultados de un proceso que mientras más transparente y diáfano sea, Claro. más motivación tiene para el partido. Claro. Nunca he compartido el tema de señalar un candidato. No, vayan todos al ruedo. Y el que ganó, porque a manera, cada quien va a conseguir un segmento, tanto dentro como fuera del partido, que no lo tiene el partido. Sobre Exacto. todo el extra partido. Y si se hacen unas primarias abiertas, como es una de las metodologías que establece la ley electoral,
esos candidatos que están terciando en el proceso interno van a conseguir un apoyo de sector externo en unas primarias abiertas, que ese sector externo se queda en el partido porque ya tiene una cuota de poder a través del candidato que estaban promoviendo. Pero se hacen unas mañoserías y se limita el ejercicio democrático a lo interno de esas organizaciones políticas. Claro. Que al mismo tiempo es una muestra de que usted no puede hablar de que cree en la democracia cuando en su propia casa usted no la aplica. Pero bueno, nada más era a manera de información. Para que la gente entienda, cuando le dicen a usted, yo voy a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo que tú la vas a acatar? Pero hermano, usted no tiene que de otra. O sea, déjese de estar hablando pendejadas. ¿Verdad que sí? Miren, el PRM decidió que tanto Pacheco en la Cámara de Diputados como Ricardo de los Santos en la Cámara de Senadores repitan en esas posiciones. Y tomó a tiempo ese partido, esa decisión, porque hay cambio el 16 de agosto. O sea, se eligen de nuevo los bufetes directivos, presidente, vicepresidente, secretario y así. ¿Y por qué es bueno que haya tomado esa decisión? Porque mucha gente no le quita el ojo al PRM por el temor de lo que pasaba cuando el grueso del PRM todavía era parte del PRD, un partido histórico, parte del alma nacional que se ha desgastado de un cuerpo robusto, ha pasado a ser un alfeñique. ¿Tú te acuerdas de esa palabra? El alfeñique era un flaco, una cosa al lado de los portentos que cultivaban sus músculos mediante el ejercicio. Porque ustedes recordarán que precisamente por cualquier debate para postular a un candidato o una tendencia, una llamada tendencia, que no era más que grupo, dentro de un partido, la situación fue difícil. En el gobierno de Hipólito Mejía, ustedes recordarán que Pacheco la pasó agria, porque parece ser que Pacheco no era el candidato de la estructura más alta del poder de su partido, gobernante en ese momento. Y Pacheco ganó a pesar de todo eso. Ustedes recordarán el tiroteo en la misma Cámara de Diputados. Esa vez, hasta Guido Gómez Mazara bailó, mucha gente decía que Guido estaba en la Cámara de Diputados. Entonces, algunos adversarios de él le atribuían que era como el alma el de la idea, eso, cosa que nadie le probó hasta donde uno sabe. Y Guido lo que dijo que le estaba visitando, no sé si a Lila Búquer, no sé, algo así, una explicación. El asunto es, nombres más o nombres menos, que esas inconductas que uno entiende que ya pasaron y que prácticamente no han pasado en el PRM. Sin embargo, la gente la tiene todavía pendiente, pensando de que siempre puede pasar algo ahí, en ese partido. Ojalá que siga por la ruta que va y que no se arme nada más, porque ahora entramos a otra etapa, que es la de definir quién dentro de los que se mencionan va a ser finalmente elegido. Pero estamos a 3 años de las elecciones presidenciales, pero en la República Dominicana el laborantismo político no se para. Lo que hace es que a menudo se disfraza. Y si está en el poder, se disfraza como con políticas públicas, aunque eso es lo que hacen los gobiernos. Políticas públicas que con el interés de una de dos. Una de ellas es cumplir con lo que prometieron en campaña. Y 2, fortalecer la simpatía para que en el día de las elecciones reciban el voto mayoritario. De todas maneras, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo el Congreso está muy dinámico, Atahualpa. Ahora de último minuto se están aprobando cosas, sobre todo temas antiquísimos, incluso un Ministerio de Justicia que la actual administración había
anunciado que establecería, y parecía que estaba muriendo ahí. Sin embargo, el Senado lo aprobó, el proyecto de crear el Ministerio de Justicia, aparte de la Procuraduría, o sea, una parte administrativa, que es un peso muy pesado para el Ministerio Público, los desgasta, lo pone en una situación que no es la que en esencia tienen que tener, porque una cosa es administrar cárcel y otra cosa es perseguir los crímenes y delitos. Es verdad que al que capturan lo meten en la cárcel, pero la cárcel, su manejo y todo eso es algo administrativo. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, que ya declaró de que lo va a tratar de emergencia. Parece ser que el partido de gobierno, quizás con la motivación del presidente de la República, quiere aprobar una serie de iniciativas que tienen tanto tiempo dando vuelta, entre ellos el Código Penal, ¿verdad? Y el Código de Trabajo, que bueno, hubo que echarlo para atrás porque hicieron unos cambios que daban para atrás todo un conjunto de acuerdos en un gran consenso para modernizarlo sin tocar la cesantía, y el Código Penal, que es más necesario que ese código, yo creo que no hay nada en la República Dominicana. Pero es que, como decía la campaña de Balaguer, cuando no se puede cambiar de caballo cuando se está vadeando un río. Eso era una de las frases de campaña de Balaguer, si mal no recuerdo, en el 80 y en el 90. Sí, para una reelección. Para una reelección. En el caso de la... Perdón, Atahualpa, pero si el río está seco se puede cambiar. En el caso de la presidencia de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se veía venir la ratificación de ambos presidentes. ¿Qué hizo el PRM? Tras cortar por lo sano antes de que se desbordaran las pasiones y se empezaran a crear expectativas de que podría haber cambios. Ahí había aspirantes a la presidencia del Senado. En la Cámara de Diputados, competir con Alfredo Pacheco es muy difícil, porque el hombre tiene como una especie de amarre. El arte de amarrar. De amarrar, sí. Sabe más nudo que los Boy Scouts. Y aparte de que el partido PRM es el que tiene la mayoría en ambas cámaras. Pero eso es un asunto de amarre. Sí. Si usted se descuida, se lo llevan de ahí. Pero yo no le veo sobre mayor inconvenientes a eso. O sea, se adelantaron, miren, vamos a frenar esto a tiempo. Ya Pacheco y el presidente del Senado son los que se van a quedar. Y no se dejó para el último día, como ha pasado 1000 veces. A crear disgustos, ya se desmontaron del caballo temprano. Sobre las aprobaciones de proyectos de leyes y eso que se han hecho a última hora, escuchaba a Pacheco esta mañana tempranito explicar que el asunto no es porque ellos han apretado el paso en esta última legislatura, en estos últimos días de la legislatura ordinaria, la primera de este año, sino que eso pasa en todos los países que utilizan el sistema parlamentario del estilo de nosotros, de que ellos van conociendo proyectos de la legislatura anterior, que se van acumulando, que están a ley de una lectura, y entonces como que eso agiliza. Qué Pacheco más agradable, ¿eh? Qué muchacho más agradable. Y que eso agiliza la aprobación y salen proyectos como van saliendo rápido, pero ya es porque vienen desde atrás. Exacto. No es que se conocen, nada. Lo extraño del Código Penal con algunos senadores es el caso de el señor senador de la provincia de Santo Domingo, señor, se me olvidó. Ricardo, creo que se llama. No, caramba, que fue aspirante también a la presidencia del Senado. Antonio, don Antonio, que es el senador de la provincia de Santo Domingo, que en julio del 2024, cuando se aprobó, se debatió el Código Penal en el Senado y se llegó a aprobar, pero se quedó encharcado. El senador Antonio Taveras del
la provincia de Santo Domingo, no votó, aunque estaba ahí. Sí. Pero ahora votó con aunque hizo observaciones de las 3 causales, como para llenar una cuota, votó a favor porque fue a unanimidad que se aprobó el Código Penal en el Senado de la República. Pero en el 2024, el señor Antonio Taveras no votó, motivó las 3 causales y se dice que lo hizo porque había tenido una especie de pacto con la Iglesia Católica para no respaldar el código. Ahora lo respaldó con su voto, aunque le hizo alguna observación. Ayer el presidente de la República, la presidencia, emitió el decreto que aprueba el reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Y yo quiero hacer un par de observaciones a esto. Creo que en la semana pasada nosotros tratamos aquí el tema de la competencia territorial, sobre todo lo que tiene que ver más que nada con los ingresos de los ayuntamientos, de los municipios principales de las provincias. Y préstenle atención a esto, porque esta ley de ordenamiento territorial, que ya hace tiempo fue aprobada y promulgada, pero faltaba el reglamento de aplicación de esta ley, trae consigo conflictos que, tú recordarás, la semana pasada hablábamos del caso que se dio en Santiago con el municipio de Puñal, el municipio de Licey, la construcción del Aeropuerto Internacional del Cibao, y también de Recoveco meter ahí el caso del Distrito Municipal de Santiago Oeste, entiéndase, Cienfuegos. Sí. La lucha era quién queda dentro del territorio de ese distrito municipal o de ese municipio y qué queda en términos de contribuyentes que se le van al municipio principal. Voy a citar un caso que ahora mismo es uno de los que tiene mayores tranques. El distrito municipal de Verón Punta Cana y el municipio principal de la provincia de la Altagracia, que es Higüey. Sí. ¿Qué resulta? Que el mayor desarrollo y los mayores ingresos que tiene el municipio de Higüey como cabecera de la provincia de la Altagracia provienen de esa zona que está en Verón Punta Cana, que es un distrito municipal. Ni siquiera es municipio, es un distrito municipal de la provincia de la Altagracia. Como todos los proyectos inmobiliarios, la mayoría de ellos está en ese distrito municipal. Todo lo que signifiquen arbitrios por ingresos, por construcción, claro, por uso de suelo, por aprobación de planos, le correspondería, en dado caso, por esa ley de ordenamiento territorial, al distrito municipal. En los años, creo que a principios de la primera década de este siglo o al final de la última década del siglo pasado, a raíz de esa situación que se dio en ese sector, en esa parte del país, Verón, Punta Cana y Higüey, hubo una solución salomónica, que le dijeron a Verón Punta Cana: usted, bajo la circunstancia de que Higüey es el que tiene la mayor presión por ser el municipio cabecera, se va a compartir de manera igualitaria los ingresos que se produzcan por los arbitrios que se cobrarían en el territorio de Verón, pero que los recibiría el ayuntamiento de Higüey. Y el ayuntamiento entonces le da la parte que le corresponde a Verón Punta Cana. Pues ya sea, al que generó los cuartos. Sí, entonces ya Verón dice, no. Yo lo administro y te doy un chin tus cuartos. La ley me faculta a que yo tenga una oficina de planeamiento urbano, una oficina de obras públicas. Sí. Y a través de esa oficina de planeamiento urbano yo voy a cobrar por la autorización de uso de suelo, porque yo soy el que estoy aquí. Claro. Y voy a cobrar el impuesto sobre la construcción,
voy a recibir por ingreso, por lo que sea, todo lo que genere ahí dinero se le va a dar al Distrito Municipal de Verón Punta Cana. Pero igual que casi el 70% de los ingresos locales provienen de la zona de Verón Punta Cana, dice, no, es que eso no puede ser así. Aquí en Santiago se dio el caso con el Distrito Municipal de Santiago Este. ¿Dónde queda la zona franca? La zona franca en Santiago Este. Sí, pero se excluyó porque era un punto de conflicto. Pero, Porque le buscamos el bajadero. mira, Zona Franca dijo, mira. no, que yo quiero estar, o sea, que esto no puede pasar ahí porque ahí no hay estructura ni siquiera, porque ni siquiera si no hay estructura se crean, pero la ley es la ley. ¿Qué se alega? Que muchos de esos distritos municipales, que ahora son los que van a regular el uso de suelo y van a cobrar por eso, no tienen las estructuras para hacer Porque eso. la crean. Está bien, pero hay que ver finalmente qué dice el reglamento. Y por eso digo que esto ha traído conflicto. Mira, eso se ha ventilado 1000 veces. Los dominicanos, para vergüenza de nosotros mismos, de los que somos decentes, es un país de trampa. Yo no sé por qué nosotros criticamos a Trump. Pero que en la misma... Pero si la ley te dice, la ley que regula los ayuntamientos y el espacio territorial, que un ayuntamiento cobra los arbitrios que le son dentro de su demarcación, no hay nada que discutir. Que si faltó tal cosa, que tocó la casualidad que en una división territorial, una comunidad más pequeña que la principal originalmente, pues sencillamente esa es la dinámica de una sociedad, Sí, pero Atahualpa. mira, es que no podemos retorcer la ley como cuando tú exprimes un paño para sacarle el agua. ¿Qué es lo que está planteando? ¿Qué es lo que plantea la ley? Claramente lo que es lógico. Y el mismo reglamento. Las autoridades locales, que son los de los distritos municipales y los municipios, son los que tienen que crear las estructuras para establecer el uso de suelo dentro de su demarcación. En el caso de los distritos que tienen enclaves turísticos, aparte de la aprobación del uso de suelo por ya sea el distrito municipal o el municipio, tiene que tener también una autorización del Ministerio de Turismo, Sí. que es un caso que establece una excepción, porque si la ley le otorga facultad, y eso podría hasta discutirse en términos jurídicos, de hecho, al municipio o al distrito municipal, la excepción es cuando la autoridad la tienen ellos, pero como la misma ley establece la excepción de que hay que tener una certificación o una autorización de turismo por el tema de la organización, Sí. entonces en esa parte la excepción está en donde hay vocación turística, que no tiene la única autoridad o la única decisión, no la tiene ni la Junta Municipal, ni la Junta Distrital, ni el municipio, que debe también estar avalada por el Ministerio de Turismo. Sí, pero mira, en cualquier país organizado del mundo, los que están divididos en estados, nosotros en provincia, hay leyes federales y hay leyes estatales. ¿Por qué hay ley general? ¿Por qué hay dos tipos de leyes? Porque hay regulaciones que son propias de la comunidad y hay regulaciones que son nacionales, está muy bien. Pero en el fondo lo que hay es que donde hay economía, el que tenga el poder político la agarra y la muerde cual cocodrilo, porque así es que hay que decirlo, cual cocodrilo, porque si no vamos a cumplir con una ley, ¿qué hacen? Que dejen de juramentar las autoridades ya. Ponerlo con la mojiganga de eso, levante la mano derecha. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir las leyes? Sí, señor. Bueno, pues si no lo hace, que la sociedad y Dios lo castigue. Ni Dios se ocupa de eso, y la sociedad es mucha gente que no se ponen de acuerdo. No sea ateo, no sea un país que no aprende, un país que no se aprende,
que no respeta sus propias leyes, es un corral con gente, que no es de animales. Yo estoy de acuerdo con eso. Señores, Brasil va a cumplir ahora el 65 aniversario de la fecha en que dejó de ser Sao Paulo su capital para que sea Brasilia. ¿Que por qué cambió? Pregúntale a los brasileños por qué cambiaron. Llegó un momento en que Brasilia sustituyó en importancia a Sao Paulo. En Estados Unidos, ¿qué se conoce más fuera de Estados Unidos? ¿Washington o Nueva York? A Nueva York le dicen la capital del mundo. Ya con eso. Nueva York es la capital del mundo, pero la capital política es Washington. Quedan cerca ahí en la parte este. Lo vendieron así. Hoy Nueva York es un desorden. Sí, pero vamos a decir jurídicamente, vamos a ver. Pero nosotros no. Nosotros, ¿a quién le conviene eso? Por ejemplo, el aeropuerto de Santiago. Uno de los proyectos que más exitoso, más racional y de mayor impulso, no hay uno como eso, pertenece a Puñal. Que no puso nada para que se hiciera ahí. Porque la iniciativa fue de Santiago. No, porque yo no puse nada para vivir en Santiago y yo vivo aquí hace 54 años. Yo no estoy, bueno, pero usted lo acogimos. ¿Cómo que lo acogimos? Lo acogimos. Usted tampoco de Santiago, que es lo que usted hasta ahora de sabroso. Mira, Atahualpa, óyeme bien, es que nosotros nos irrespetamos nosotros mismos. Si tú no quieres que una ley, o tú entiendes que una ley es funcional, puede ser ese aspecto, a una ley buena donde las cosas queden claras. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con eso? Que este es un país que tiende a que la capital se vuelva más grande, porque todo es en la capital. O en lugares como Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís. Ahora quieren descentralizar y otros pueblos que por sí mismos que tienen su propia dinámica. No nos vivimos quejando los que estamos aquí, que le estrujamos en la cara a todos los presidentes anteriores, inclusive a este cuando llegó, de que Santiago aportaba, ¿cuánto era? El 18% del Producto Interno Bruto al país, algo así, la región, y recibía el nada por ciento, el 1 y pico, o el 2 o el 3%, lo que fuera. Bueno, pero aquí había capacidad de pelear, aquí había músculo, yo creo en eso. Ahora, si esa ley es infuncional, vamos a quitarla, porque ¿qué hacemos con...? Para una cosa la ley existe, pero para la otra la misma ley no se aplica, porque depende de... Aclaremos la cosa, porque por eso tenemos una capital a donde ya no cabe una gente más. Una gente más no cabe. Bueno, tenemos que ir a publicidad. En este momento el presidente está partiendo para Guyana. Viene hoy mismo. Tengo hasta fotos y eso que me han... Viene en la tarde. Pero ¿y por qué te parece si cumplimos con los compromisos de las promociones que apoyan la existencia de este programa? Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. Ya volvemos. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente,
puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José.
mano amiga. A propósito de ley, de procedimiento y esas la cosas. información del presidente, que la dejé pendiente ahorita. No, solo decía esto corto para... Bueno, si vamos con el presidente y venimos con la que yo tengo. Vamos a mantener el orden parlamentario aquí, camarada. ¿O usted quiere darme un golpe de Estado a mí? Hace rato que está... Lo que pasa es que tú no te enteras. Miren, a las 7:29 exactamente salió el presidente de la República, Luis Abinader, para Guyana, que es un país sudamericano, y que va a tener el presidente dominicano una participación donde se proyectará el liderazgo regional de nuestro país en la defensa de la biodiversidad como activo estratégico para el bienestar y la resiliencia, además del crecimiento económico sostenible. El acto se va a llevar a cabo en Georgetown, capital de Guyana, y contará con la participación de jefes de Estado, organismos multilaterales, entidades del sector privado, centros académicos, organizaciones científicas, comunidades locales e indígenas y actores de la sociedad civil, quienes trabajarán de manera articulada para impulsar soluciones concretas y medibles que promuevan la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad como pilar de desarrollo global. El presidente regresará al país, como dijo Randy, esta misma tarde. Así es que buen viaje, señor presidente. Guyana tiene una importancia estratégica para nosotros, extraordinaria. Es un pequeño país, ¿verdad? Que tiene una definición interesante de acuerdo a su ideología, su religiosidad y todas esas cosas, que tiene la particularidad de tener petróleo que no saben qué van a hacer con él, aunque ellos saben, pero tiene menos de 1 millón de habitantes. Es una república cooperativista. Cooperativista. Esa es la forma de gobierno, pero es una república, ¿verdad? Una república cooperativista donde todos son socios. Todos son socios. O sea que todo el mundo es rico. Teóricamente nosotros somos socios aquí de República Dominicana, Sí. pero no nos toman en cuenta, solo cada 4 años. Pero el presidente de la República ha establecido como un nexo a donde nosotros podemos invertir en explotación de petróleo y comercialización en Guyana, porque ellos tienen más territorio y más recurso estratégico fundamental como el petróleo del que pueden manejar por persona. Imagínese usted, cuando usted tiene menos de 1 millón de habitantes, hay que calcular en ese millón a niños y a envejecientes. O sea que la gente en edad de asumir responsabilidades públicas y privadas es pequeño. Y ahí hay una alianza. Así es que nada, buen viaje al presidente y que nos diga cuándo es que nos toca un poco de las inversiones hechas allá. Miren, decía al inicio de este comentario, antes de este comentario, las leyes, sean leyes penales, leyes civiles o elementos procesales de forma, códigos de procedimiento y recursos constitucionales como que deben respetarse. Independientemente de quién tenga la razón, decir que una junta de vecinos de reparto universitario se ha opuesto a que le pasen el monorriel por su comunidad y particularmente por una zona donde discurre un pequeño arroyo, un arroyuelo, que a veces está del lado de esa comunidad, a veces está del lado de la Universidad Católica Madre y Maestra Recinto Lógico de aquí de Santiago. Y ellos dicen que no querían monorriel por su comunidad. Ellos dicen que la línea del monorriel no pasaba por ahí, que ahora se la pasan con un daño a la ecología, al arroyo, muy pegado de su comunidad y eso. Y las autoridades, los que se encargan de desarrollar el monorriel, y las autoridades gubernamentales que han opinado, como el ministro de la Presidencia, Paliza, dicen que no, que siempre ese fue el eje. De todas maneras, esa comunidad
usó una vía legal, que fue solicitar un recurso de amparo. El tribunal que lo debió conocer pospuso el conocimiento y fue pospuesto para ayer y se pospuso. Entonces, independientemente de si tienes razón o no, a lo que quiero contraerme es a cuando se eleva un recurso de amparo, se supone que tiene una prioridad, ¿verdad? El tribunal lo que tiene que decir, mire, usted no tiene la razón o tiene la razón. La pregunta es, ¿y si tuvieran la razón, qué pasa? Porque ya los trabajos de desarrollo del monorriel están llegando, porque ya se está horadando para colocar los soportes, las estructuras de concreto y el elemento de acero que le corresponden a las distancias establecidas para poner las vigas, soporte de las monovigas del monorriel. Que va sale desde el patio del Gran Teatro del Cibao y van orillando el lado sur del elevado que da acceso a la ciudad de Santiago desde la autopista Duarte, de modo y manera que cuando llegue a terrenos cercanos a la Madre Maestra, hace un giro sur, ¿verdad?, dentro del territorio de la Madre Maestra y por la puerta 2 de la Madre Maestra, que queda en la avenida Salvador Estrella Sadalá, sale y se coloca en el eje vale decir en el centro, de la avenida Salvador Estrella Sadalá y discurre hacia el sur, luego por la avenida Yapur Dumí, que es una especie de prolongación de la Estrella Sadalá, y termina en el sector conocido Pekín. Bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si es un recurso de amparo, los tribunales deben conocerla y no están. Pero empiezan los alegatos, que uno de representantes no ha recibido toda la documentación, otros, los que se quejan, dicen que Medio Ambiente no había entregado el gobierno. Bueno, el presidente en la semanal se refirió a eso, que se habían en una semanal, se refirió a que todo discurría así, también igual cuando en la República de Colombia, pero bueno, recurso de amparo, conózcalo de una vez. Conózcalo de una vez porque si no es amparo. Es decirle, usted tiene razón o usted no tiene razón, ¿verdad? Porque entonces el recurso de amparo es un recurso rápido, breve, por eso se llama de amparo, para que un proceso no siga afectando a quien lo elevó, lo cual no quiere decir que el que eleva un recurso de amparo con una argumentación va a tener la razón. Eso no lo sabemos. Miren, ayer tocábamos el tema del servicio de la deuda de la República Dominicana y señalábamos que para este año hay un compromiso de pagar por intereses de la deuda dominicana más de 298.000 millones de pesos y que se proyecta para el año 2026 la erogación de más de 320.000 millones de pesos para el pago de intereses de la deuda de nuestro país. A mí me extraña, entre comillas, la posición del presidente, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, César Dargan, y también el presidente de la Asociación de Empresas de la República Dominicana. Dije entre comillas porque la posición expresada por Dargan del CONEP dice textualmente, el problema de los países no es que se endeuden, el tema es la capacidad de pago y de cumplir con los compromisos que asumen esos países. En nuestro caso ha disminuido la deuda como proporción del Producto Interno Bruto y definitivamente es una carga importante, pero no debemos ser alarmistas. O sea, en vez de prever lo que puede venirnos a corto plazo al sector empresarial,
lo que le interesa es la inversión de capital del sector público. Sigue endeudándose, que estamos con una proporción menor en el Producto Interno Bruto, que es un eufemismo, porque usted sigue debiendo lo mismo, lo único que usted está generando un poquito más de ingresos. Pero ¿qué resulta? Que ese aumento de los ingresos que produce el aumento del Producto Interno Bruto y que baja el porcentaje de la deuda de la República con relación al Producto Interno Bruto, no se invierte para disminuir la deuda ni para conjurar el déficit fiscal. Entonces nosotros permanentemente, todos los años, estamos trabajando con un déficit fiscal que tenemos que completar con préstamos que comprometen la República Dominicana. Claro, el sector privado, mientras mayor inversión hace el sector público en gastos de capital, mayor movimiento hay en la economía, mayor crecimiento hay en la economía, y eso favorece innegablemente a los empresarios y comerciantes, porque hay más dinero en la calle. ¿Qué debemos esperar? De acuerdo a esta posición externada por el señor Dargan, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que nos llegue un momento en que el pago del servicio de la deuda y sobre todo los intereses de esa deuda sin bajar esa deuda, nos esté asfixiando para entonces tomar medidas de corte más doloroso y radical, o ahora tomar los correctivos, aunque frenemos un poquito, porque estamos frenados con la inversión pública en el mínimo por parte del Estado dominicano. Lo ideal es que hablar de la reforma, consensuar un proyecto que sea escalonado, que no vaya todo directo al que ha pagado todo el tiempo impuestos, y que trabajemos para bajar ese déficit o eliminar el déficit del presupuesto, y si es posible, bajar un poquito la deuda. Porque la teoría de que el asunto no es que tú tomes prestado, sino que tu capacidad de pago te dé para eso. Es que hay un momento en que usted se sigue endeudando porque usted está produciendo más. Eso es como el que produce 100 pesos y debe 15. No, debe 50. La proporción de nosotros está 146. Debe 50. Aumentó su producción en 125 pesos y cogió prestado entonces 15 pesos más y ya debe 65 de los 125. Pero que es menor la proporción de los 125 con 65 que de los 100 con los 50. Que di que bajé mi deuda. Pero con relación a los ingresos, sí, pero usted sigue cogiendo prestado y usted sigue sin conjurar el déficit que usted tiene para la inversión. Entonces, lo paradójico es que al mismo tiempo que dicen, no nos preocupemos por la deuda, pero se necesita una mayor inversión del Estado. ¿Y de dónde diablos yo voy a sacar más dinero para invertir si me estoy acogotando, me estoy asfixiando con el pago de la deuda? Y ahora mismo la situación que hay es que la inversión ronda menos del 2% del Producto Interno Bruto, la inversión pública de capital. Entonces, ¿por dónde es el camino que debemos transitar? Por el camino de rebajar, de reducir costos, reducir gastos, aumentar la inversión y frenar el endeudamiento. No decir, porque somos expertos en manejar porcentaje. Yo creo que eso se heredó del PLD. El PLD, cuando hacía un proceso interno, no decía cuántos votaron, ni con cuántos votos ganó el candidato, ni nada. Decía, ganó con el 80% de los votos emitidos. Sí, pero ¿cuánto era el universo? El 80% de una matrícula que tenía, vamos a decir, el PLD de 20,000 miembros, probablemente votaron 8,000. Pero no decían de 8,000 votaron tantos y tantos correspondieron a tal candidato o a tal precandidato. No, decían del
porcentaje que votaron, el 80% favoreció a Randy Ortiz. O sea, se empezaron a manejar los números a través de porcentajes. Igual que el caso, como se maneja ahora, que la proporción es menor de la deuda, la proporción de la deuda es menor en porcentaje que lo que tenía hace 10 años. No, pero lo peor es que se dice de otra manera. Bajamos la deuda. No, ¿Tú crees que fue que tú debías 40 y ahora nada más debes 30? 35. Si no es de que por proporción. En la proporción de los ingresos o de lo que tú produces. Sí. Ahora, pero lo que no se dice es que nosotros andamos ahora mismo alrededor de un 24 o un 26% de los ingresos del Estado, no del PIB, de los ingresos fiscales, o sea, de lo que recibe el Estado por tributos, es casi un 26% que estamos pagando para el servicio de los intereses de la deuda. Eso. O sea, de cada 100 pesos que le entra al Estado dominicano por fiscalización, o sea, por tributos, 26 hay que destinarlo para el pago de los intereses. Entonces, de ahí quedan 74 para los gastos corrientes, para todo lo que tiene que hacer el Estado y para las inversiones en los proyectos que necesita el país para seguir creciendo y desarrollándose. Pero si no tenemos recursos, mi querido señor Dargan, ¿de dónde vamos a sacar para hacer esas inversiones y mantener la economía en una curva ascendente? Eso es fácil. Eso tiene una respuesta. Nada más tiene que llamar a Andy Dawarre, que siempre decía que nosotros no podemos tener temor a endeudarnos. Duró años en eso, que teníamos todavía capacidad de pago, pero ahora, ¿qué pasa? A lo mejor en ese momento sí, pero resulta suceder y viene a ser que hay una variante internacional que no depende de nosotros, que nos puede afectar en cualquier momento, como nos está afectando. Un ejemplo es que el final de la protección que teníamos para una serie de productos dentro del DERECASTA, algunos de los cuales nadie se explica por qué se metió ahí, cosas básicas, cuando otros países los protegieron y no lo metieron en el Tratado de Libre Comercio. Y encima de eso, de que ya pueden entrar lo que Estados Unidos quiera aquí libre de impuestos, encima de eso, de lo poco que le vendemos a Estados Unidos, es al que más le vendemos. Pero lo que ellos nos venden a nosotros es abrumadoramente más grande. Arriba de eso, Trump le pone aranceles del 10%, que aquí se está negociando, que es probable que lo bajaran al 3.5%, lo que sea. Pesa mucho. Pero además le ha puesto aranceles a la remesa, que es el único beneficio neto, limpio, sin costo de producción que nosotros tenemos. Pero además, por alguna razón, aunque seguimos siendo líderes de la inversión extranjera, la expectativa de crecimiento económico de un 5 y hasta de un 5 y piquito, hemos caído de repente de un año a otro y seremos dichosos si llegamos a la mitad de eso, de lo que crecíamos. Muchas de las cosas que están pasando ahora en economía fueron 1000 veces advertidas. Bueno, tú dirías, decían que no, que es la oposición o cosas, pero había muchos economistas, pero entre ellos el actual ministro de Hacienda. ¿Qué decía Magín? Que esta situación era insostenible. Y eso lo veía todo el mundo. ¿Que vamos a hacer una reforma? Había que hacer. Sí, pero nunca se bajaron los gastos innecesarios. Y hasta se aumentaron los gastos y bajó la inversión de capital, que es la que al reproducirse genera riqueza. Pero eso lo decía hasta el que no era economista. Bueno, ya llegamos. Lo que es peor es que llegamos a un sitio malo y seguimos bajando. No es que llegamos a un sitio bajito y estamos estables ahí, no. Seguimos bajando. Miren, señores, hay un cuadro de CRES que yo quiero compartirlo con ustedes para que ustedes tengan una idea de cómo vamos. Ahorita dicen, Atahualpa está preparando el terreno para la reforma, le está haciendo la plataforma
a la introducción de una reforma. Es que es inevitable. Si Heriberto me hace el favor, este cuadro señala que desde el año 2023 la República Dominicana ocupa la 4ª posición entre los 10 países del mundo con mayor gasto en intereses como proporción de sus ingresos fiscales. Mírenlo ahí. Primero está Sri Lanka, después Brasil, Kenia y República Dominicana, que utiliza el 22.5% de sus ingresos fiscales para el pago de intereses de la deuda. Esta cifra aumentará hasta el 26% en este año 2025. Y no debemos preocuparnos. Parece que no. Sí, pero esa estadística y debemos no la seguir ponen. haciendo inversiones a costa de seguir endeudándonos para generar riquezas y que le vaya mucho mejor a todos los actores económicos y que el Estado como tal se vea más empobrecido. Randy, sigue Randy desarrollándote, comprando y haciendo casas y haciendo avenidas y todo eso. Pero y yo eso me beneficia porque yo vendo cemento, vendo bloque, vendo arena. Pero tú para hacer esas avenidas, esas casas, esos proyectos, tienes que coger prestado y pagar intereses. Y yo no tengo que, supuestamente a mí no me afecta porque yo lo que hago es vender varillas, bloque y cemento. Pero va a llegar un momento en que eso es un boomerang, en que va a haber un constreñimiento tal que todo lo que tú te pudiste haber ganado hasta lo puedes perder si no tienes una reserva suficiente para hacerle frente a un periodo de escasez, como el famoso pasaje bíblico de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez de José, ¿verdad? Entonces, ahora sí, no hay problema, estamos muy bien. Estamos bien. Y estamos en el 4º lugar de los países, de todos los países del mundo, que son de los que pagan mayor intereses por el servicio de la deuda. Y estamos bien. Y tú quieres que yo siga pero no de la región, porque tú dices el 4º de la región. Del mundo. En el mundo hay como 190 o 192 naciones, algo así. Y que nosotros seamos, nosotros muchas veces las autoridades han presentado estadísticas interesantes y se han pasado varias veces. Bien, ahora estas estadísticas no se presentan. Y mientras mayor sea el uso, fíjense que yo no estoy hablando del PIB, porque ahora todo es porcentaje. Estoy hablando de los ingresos del Estado, porque a partir de que usted tiene un déficit que se proyecta, por ejemplo, para un 3%, ese déficit usted tiene que cubrirlo. ¿Con qué usted lo cubre? Con préstamos. Entonces esa es una bola de nieve que usted va aumentando, porque a mayor proporción de los ingresos del Estado utilizados en el pago de los intereses, menos dinero le queda para hacer inversión. Y un Estado que no ha aplicado la reducción, o sea, el Estado dominicano, usted lo busca, y creo que tengo una gráfica por ahí, pero no voy a forzar a Heriberto, de cómo los ingresos del Estado con relación al crecimiento del Estado es totalmente desproporcionado. Bueno, pero el Estado tiene una situación, digamos, conocida. El que está mal es el gobierno, porque el Estado es la sociedad organizada, pero el gobierno es el administrador de la cosa pública dentro del Estado. Por eso se habla de las políticas estatales, porque le corresponde al Estado. Pero uno no ve, hay una reducción en las obras, porque hay una reducción en los ingresos. Lo que se ha criticado es por qué no hay una reducción del gasto. Porque una cosa es inversión, que es reproductiva, y sobre todo la inversión reproductiva. Y otra cosa es gasto. Y lo que es peor, ¿cuál es nuestro ahorro, Atahualpa? Porque se supone que deben hacer este elemento, que producir dinero, captar dinero por los impuestos, porque resulta que la República Dominicana no es Guyana. Nosotros no tenemos un elemento de producción. Aquí las minas de oro
el que viene a explotarla se lleva la inmensa mayoría y lo que nos crea es un problema comunitario y nos deja hoyo. Falconbridge, que fue en el área minera, se fue a pique. La Alcoa nos dejó los hoyos y ¿qué tenemos de la Alcoa? Que ni siquiera la controlábamos bien. Ahora aparecen tierras raras. Ya le hicieron una cuantificación a las tierras raras, pero ese es un proyecto que nos va a dar mucho dinero. Pero resulta y viene a ser que nosotros tenemos un amarre nada claro con Estados Unidos, porque los que hicieron investigación de las tierras raras de la República Dominicana, para los que no pusieron atención en ese momento, ustedes saben quiénes fueron. El ejército, técnicos del ejército de los Estados Unidos. Yo no sabía que un país que tiene un ministerio de energía y minas debió haber hecho contratos nada más, no concesiones, para eso. Pero se nos dijo que no, que las tierras raras son de la República Dominicana nada más. Yo no conozco ningún sitio donde Estados Unidos mete la mano, y sobre todo con un ejército que no sea para morder su tajada. Quiere decir que es que nosotros estamos, Atahualpa, para decirlo sinceramente, pagando todos nuestros errores, todas nuestras irresponsabilidades y toda nuestra genuflexión que nos tiene ahora arrodillados. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Miren, de aquí para adelante, si usted tiene los oídos destapados y los ojos bien claros, ha limpiado los lentes, se dará cuenta que cada vez más, de aquí en adelante, usted verá protesta, reclamo, qué sé yo qué. Que usted se lo achaque a la oposición, ese es el papel de la oposición, encontrar defectos. Igual que el partido de gobierno, cuando le encontró el paquete de defectos a los últimos gobiernos del PLD, y lo venció y llegó y prometió un cambio. Entonces, no se asombre. Lo del, ¿cómo te digo yo? Lo del el parque botánico fue una pequeñita muestra. Una contradicción entre el jefe del Estado y el ministro de la Presidencia. El jefe del Estado dijo en la última semanal que este es un pueblo raro que protesta por algo que todavía no conoce, pero el ministro de la Presidencia, el segundo al mando, porque la vice es por sustitución, pero el segundo al mando, el ministro de la Presidencia, había dicho que sí, que se le iba a cortar. Entonces, la gente va viendo eso. Si desde las esferas de poder no se dan cuenta que los pueblos ven y toman en cuenta, y te van a reclamar en un momento de, usted me prometió un cambio, usted me prometió una economía estable, que este era el país que más crecía, pero nada más se enseñaban las estadísticas del crecimiento, lo cual es bueno. Pero estas estadísticas, que son las que nos van a arrodillar a nosotros, República Dominicana en el 4º lugar en el mundo de los países con más gasto, y que esa sea su situación. No es necesario. Con mayor pago de intereses. Pago de intereses. Eso es pobreza. Pago de intereses. Eso se llama pobreza. Cuando lo que debió fue entrarnos eso, ¿verdad? Pero entonces, por un lado, entra inversión, sobre todo para el área turística, que no está malo, pero como el resto del país vamos a pagar esa parte de la deuda, ahí es que está, ese es uno de los orígenes de la inequidad. Mientras a uno le da excelentemente bien, al resto nos toca pagar. Lo que digo que es muy cómodo para el sector empresarial decirle al gobierno, si necesitamos que usted invierta, porque esa es la base de la economía, del crecimiento, sí, pero invierta a costa de que de seguir endeudándose. Bueno, el presidente debe darle una respuesta. Yo me voy a beneficiar porque yo soy el que vendo los materiales y todo, yo no tengo que coger prestado, yo tengo que vendérselo a usted, claro que quizás me veo un poco apretado porque usted va a durar tiempo para pagarme, porque usted no tiene dinero, pero me lo va a deber. Y yo en algún momento voy a cobrar, y mientras tanto, y el Estado no quiebra. Y mientras a mí me va mal, bien como sector, a mí no me importa el resto. Hasta que entonces las cosas... Señores, yo les digo la verdad, yo no soy derrotista, pero yo soy sincero, yo no auguro nada bueno para los próximos años de la República Dominicana si no se toma un correctivo. Pero resulta, sucede y viene a ser, Atahualpa, que la parte dolorosa de la medida le va a tocar a la mayoría de la población, a 2/3 partes de la población
que no es la que se beneficia Bueno, eso cuando es lo hay que beneficiarse. tratar de que Entonces, la reforma no lo haga. ahora sí, pero está bien, a la reforma, pero la pasada reforma te dijo a ti cuál era la intención: beneficios para uno y pago para otro, y que el que más tenía no iba a pagar más. Porque yo estoy de acuerdo, vamos a hacer la reforma, pero que pague más el que más se beneficia, no me la pobre a mí. Bueno, señores, detuvieron a Aquiles Jiménez, que ha estado vinculado a algunos casos judiciales. En este caso, el titular podría hasta interpretarse como que tendría que ver con alguno de esos casos y su papel en las redes sociales, de denuncias, un hombre que ha estado sumamente agresivo. No, ya ahí lo han condenado ya varios tribunales. El titular detenido por la policía, Aquiles Jiménez, bueno, parece que en un retén, no fue ni en un allanamiento ni nada. No, a él lo persiguieron. Le chequearon la placa del vehículo, la placa no le correspondía a ese vehículo, andaba con un carnet que lo identificaba como parte de un organismo de seguridad que debe ser el que tenía acuerdos con el Estado para los servicios de información del Ministerio de Defensa. Andaba con un chaleco antibala. Bueno, pero eso no es un delito. Andar con un chaleco antibala, un hombre que ha estado amenazado por muchísimos factores, y cualquier ciudadano en un país que se sienta inseguro puede andar con un chaleco antibala debajo de su camisa o debajo de su chaqueta. Eso no es delito. Sí, claro. O sea, señalar que andaba con un chaleco antibala, eso no tiene absolutamente ningún valor para usted mantener una acusación. ¿Qué usted supone? Sí, es cierto, pero cuando tú tienes una serie de situaciones, todas al margen de la ley, cualquier elemento adicional, lo que te hace reo de sospecha, aunque un elemento no lo tenga. Si tú lo ves en el contexto, te das cuenta. Pero andaba con un carnet que dicen las autoridades, de cuya autenticidad se encuentra bajo investigación. No habría que entrar porque... Unidad de Inteligencia del Ministerio de Defensa, es lo que dice el carnet. Ahora, en eso trabajaba él. En eso no era que trabajaba, ¿no? Él mismo dio declaraciones cuando el caso Latan y del que está ahora imputado. O imputado no está imputado todavía. Pero, bueno, sí, él está involucrado en el expediente ese del asunto de la semaforización y todas esas cosas. Pero ahora están poniendo en primer plano que él recibió transferencias por un monto total de 2 millones de pesos realizadas el 25 de septiembre y el 22 de octubre del 2023. Lo mismo que decimos siempre. Se supone que hay legalidad para eso, porque si a ti te hacen un pago por algo que tú hiciste o recibiste un dinero, te sacaste la lotería y lo depositas en un banco, todos hemos pasado por eso, por encima de los 300,000 pesos. Tú tienes que explicar eso. Ahora, las autoridades lo saben todo. Se hacen de la vista gorda, pero cuando te van a agarrar dicen que el chaleco, que el carnet y que todo, ¿verdad? Y que el vehículo en que tú andabas, la placa no guardaba relación con otros elementos. Hay que tener cuidado con casos como ese, porque justamente por verse involucrado y no estar... O sea, verse mencionado y no estar dentro de los encartados, te puede crear una sensación de que hay que andamos buscando la forma de parar las denuncias. Hay que recordar que él tiene una demanda de periodistas que están sindicados o señalados y comunicadores, que fueron de los propiciadores del cambio. Exacto. Y él está demandado. Pero bueno, tenemos que ir a publicidad. Venimos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros que vamos a la velocidad del rayo a ver si abarcamos todos los temas o la mayoría. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app YaVa. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Bueno, señores, estamos de regreso. Miren, aquí va a haber que hacer algún tipo de revolución. Pero una revolución, como decía... Marxista-leninista. No, camarada. Una revolución sin sangre, una revolución moral. Esa no existe. Una revolución moral, una revolución de ética. Porque hemos tenido en los últimos años casos que ya debieron motivarnos a crear un marco que legalice el que una persona que haya sido electa a una posición y que sea pedido en extradición y que tenga casos de narcotráfico y lavado de activos en cualquier país del mundo, tiene que ser sustituido. Porque el contribuyente aquí, cuando agarran a un diputado, cuando agarran a un regidor, mira el último caso ahora del regidor Edison Herrera, del Distrito Nacional, pedido por narcotráfico en Estados Unidos, lo extraditan. Ayer la sala capitular fue un dime y direte en el distrito porque habían posiciones de que había que suspenderlo o destituirlo. Eso tiene un proceso, pero debe ser un proceso, un procedimiento expedito establecido en una ley. A usted lo encontraron, usted dirá, bueno, pero que hasta que no se tenga la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada, usted permanece con la condición de inocente. Que reitero, en el país desapareció la presunción para crear la condición de inocente, que es diferente. Pero una gente que se declare culpable de un delito en Estados Unidos, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, lo que sea, no puede seguir recibiendo los salarios aquí en el país como si nada y acumulándose ahí y dejando una posición vacía. Entonces como que pasan estas cosas y no pasa nada, ¿no? Está todo bien, o sea, hay que esperar. Es como si tuviéramos miedo de hacer una acción que podría afectarnos a algunos en el futuro. A veces uno siente que la legislación dominicana, las leyes dominicanas son pensadas por si cometo esta acción, no haya cómo sancionarme. Hago la ley, pero la hago sin dientes, sin garras, pero tengo una ley. Claro. O sea, tú no puedes decir que aquí no hay ley para eso, pero búsquese el fondo de la ley. No hace nada. La ley no muerde. Que hay que hacer la declaración de patrimonios en los primeros 30 días después de haber tomado posesión de un cargo electivo. No lo hice. Tengo 1 año, 2 años.
Tengo una ley, pero esa ley no establece una sanción directa, clara y casi administrativa, que debía ser administrativa, punto. Usted no hizo eso, está la destitución y la inhabilitación durante 5 años para optar por posiciones públicas electivas o para trabajar en el Estado. No, pero entonces es un proceso que establece la ley, que deja una ventana para que esa gente salga. Porque todos piensan que podrían caer en esa misma situación. No buscamos organizar de manera clara, radical, transparente el Estado como tal para que se cumplan las leyes y para que haya consecuencias. No, hacemos las leyes sin las garras, sin los dientes, con una ventana para que cuando se cometa la infracción que esa ley está llamado a penalizar, no haya esa penalización o haya una consecuencia mínima. Entonces, entre lo ganado y lo sancionado, entre lo ganado y la sanción, muchos prefieren lo ganado porque la sanción es mínima. Igual que el famoso criterio de oportunidad. Aquí, me robo 10.000 millones de pesos, me robo 6.000 millones de pesos, devuelvo 3.000, me quedo con 3.000, uso esos 6.000 durante 10 años, le saco todo el capital a ese dinero y después lo devuelvo. Y no ha pasado nada. Y peor aún, la sociedad como tal no se siente dañada y rechaza ese tipo de personajes. Ese tipo de personajes sigue teniendo sus villas, sus yates, compartiendo con sus mismas amistades y con las mismas gentes que muchas veces salen en los medios de comunicación a criticar a los corruptos, pero se reúne y disfruta de las fiestas de esos corruptos a pesar de haber confesado y devuelto dinero al Estado Dominicano. Entonces ese entorno se mantiene intacto. En vez de rechazar y que haya medidas sociales, por ejemplo, una persona que haya cometido un delito de desfalco al Estado Dominicano, que es dinero de nosotros, no es de los presidentes que están ahí, esa persona no debía estar en un club social. Yo nunca he visto a nadie que haya sido expulsado de uno de los principales clubes de la República Dominicana por haber sido condenado por corrupción. Mantienen su membresía y mantienen sus mismas relaciones sociales. Del Centro Español de aquí de Santiago, yo no he visto a nadie que lo hayan votado porque haya sido condenado por corrupto. Ni del Guravito, ni en el NACO en la capital, ni del Club Arroyo Hondo. A nadie lo han sancionado. Ni del CONEP. Ni del CONEP, nadie lo han sacado, ni de la Asociación de Abogados, ni el Colegio de Abogados. A ninguno, aquí nadie, socialmente aquí no se condena, aquí se condenan los medios de comunicación. Esa es la condena. La condena moral aquí es en los medios de comunicación. Aquí no hay condena moral por sociedad. Usted pertenece a una entidad social y se demostró que usted es un ladronazo. Y usted sigue como miembro activo y hasta directivo de esa honorable sociedad. Aquí hay un grupito que quebró un banco. Talento, banqueros, figuras extraordinarias. Fueron condenados, más por la iniciativa de Estados Unidos que por la interna, pero se juzgaron aquí. ¿Tú oíste que fueron declarados personas no gratas en las instituciones empresariales y financieras a las que pertenecían? Para nada. Entonces, ¿de qué? Pero espérate, pero nosotros estamos pagando el hoyo de Baninter, como 17.000 millones que hay que estar pagando. 85.000 en primera instancia. Sí. Ya eso es lo que... No, pero yo digo la cuota que hay que pagar en cada presupuesto. En ese monto es lo que dio origen al déficit cuasi fiscal del Banco Central. Exacto. Que no ha podido ser llenado. Ese hoyo no lo va a llenar nadie. No se ha podido llenar. Pero ¿quién está pagando la falta de ellos? Nosotros. Eso es lo que va a pasar con reforma fiscal, eso es lo que va a pasar con todo. Pero entonces, ¿qué es lo que digo? Por eso hablo de revolución moral. De que la sociedad empiece a cobrar y que se tengan reglas claras, leyes sin ventanas y con garras, para que cuando una gente esté metida en un negocio turbio, automáticamente esa persona sea separada de su cargo. Automáticamente. Usted dirá, bueno, pero es que tenemos que esperar el debido proceso.
Pero es que una persona que se declara culpable de narcotráfico, ¿qué debido proceso del carajo es que vamos a esperar? Que sea condenado allá en Estados Unidos para que le hagan un acuerdo allá, le dan 3 años y al año y medio están aquí reclamando sus bienes. Y hablando mal de cualquier político Y hablando mal de cualquier político que haya tenido que ver con su extradición, que el presidente autorizó la extradición. Ese es un ladronazo. El presidente, el narcotraficante es serio. El corrupto es serio. Ese no es el ladronazo es el que lo persiguió. Y a ese que hay que desacreditar. Entonces, la sociedad de eso le pasa por debajo del bigote o por encima del bigote y no le hiede. Entonces hablamos de la moralidad, hablamos de la ética y vemos al liderazgo empresarial y social de la República Dominicana, pero no hay uno solo que haya sido excluido de una asociación por haber cometido robo al Estado, por ser un ladronazo. No. ¿A quién han votado? No solo de clubes sociales, sino de asociaciones empresariales y comerciales. No, a nadie. Y de los clubes, de esos clubes sociales de alta élite o de la élite más alta. No. Yo mantengo mi yate, entregué 1, pero me quedé con 2. Acuérdate de la frase atribuida al imaginario norteamericano, o que fue verdad, según el cual el papá le dice al hijo: mi hijo, hazte rico honradamente. Si no te puedes hacer rico honradamente, hazte rico. Yo no sé si vamos a despedir Mañana Boreal. Mañana Boreal y venimos. Vamos a despedirlo para referirme a algo que acaba de aprobar, que lo aprobó el lunes en primera lectura la Cámara de Diputados y que tiene que ver con Santiago y una figura importante de la vida deportiva de Santiago y del país. Venimos con el café con leche, por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.